ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaban en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de su venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean el lugar santo, el horrible sacrilegio de que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Los que están en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada a su casa. El que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su ida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. No se acortarán. Si no se acortaran esos días, nadie sobrevivirá, porque por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen: miren que está en el desierto, no salgan, o miren, está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos a un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección: tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que es el verano que está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Gloria al Señor por su palabra. Pueden sentarse. En este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, hermanos, se están mostrando dos advenimientos muy importantes, muy importantes. En estos días estamos viendo cumplidos todos los eventos proféticos sucediendo en el perfecto orden divino. Hay un orden divino ya establecido de cómo sucederían estas cosas. El Señor Jesucristo lo enseña a los discípulos en este tiempo que estamos leyendo, y lo está enseñando por generaciones hasta esta actual generación. Los eventos proféticos están sucediendo de una manera maravillosamente, sin dejar de ser sorprendentes, aunque se han leído anteriormente. Es el plan perfecto de Dios
tanto para la iglesia como para la humanidad. Hay un plan perfecto para el hombre sin Cristo como para los hijos de Dios. Es el plan divino al cual el Señor ha llamado por tanto tiempo que pongamos atención a estas palabras. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un mediador, el único camino al Padre. El pasaje básico en el que nos vamos ahora a tomar en cuenta va a ser el versículo 22 del capítulo 24, que dice: si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Y esta es una profecía que está cumpliéndose en nosotros, que los días se están acortando. Y mientras que los días se están acortando, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay un solo camino, verdad y vida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay un solo Salvador, que proféticamente se le llamó Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo. Salvación o Salvador. Es el mismo mensaje antiguo el que hoy en día se está dando. Y sobre ese mensaje maravilloso de salvación están sucediendo las palabras proféticas dadas por Oseas, por Isaías, por Daniel y por el mismo Señor Jesucristo. Ahora los tiempos que estamos viviendo. No voy a dar en detalle las profecías. Me gusta que Dios nos sorprenda con esas cosas. Me gustan las sorpresas de Dios. A nosotros, el pueblo de Dios, nos encantan las bendiciones de nuestro Padre Celestial y son muy hermosas. Nos gusta que Dios nos sorprenda con bendiciones. Pero Dios también nos va a sorprender con la enseñanza de las profecías que se están cumpliendo en estos días. Ya lo leímos, ya está una advertencia. Ahora hay que vivirlo. Pero ¿cómo vivirlo los elegidos? Los elegidos por amor. Dice la palabra que muchos serán llamados, pero pocos los elegidos. ¿Quiénes son esos elegidos? ¿Quiénes somos los elegidos? Bueno, una base fundamental está en Efesios 2, 8 y 9, que le voy a pedir que lo busque. Corintios, Gálatas y Efesios. Dice la palabra, Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe o se sienta más importante. Esa es la base fundamental de la salvación. Por gracia fuimos salvos, por medio de una fe que nació en nosotros, que depositamos en Cristo Jesús, que creímos que era el único que podía perdonar nuestros pecados, nuestra maldad, a través del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Creímos por fe que Él podía venir a ser el Salvador de nuestras vidas. Esto es la gracia divina. Es la gracia divina. No es por obras, dice, no es para que haciendo tal o cual cosa, tal ritual o practicando tal religión. No, por gracia divina. Y no por obras, para que nadie ponga o levante aquella obra más que a Dios. Y ahí viene el porqué en el siguiente versículo 10, el porqué. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Para qué hizo Dios esto? Bueno, aquí el Señor está poniendo su plan divino a los elegidos. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura de Dios, pero venimos a ser los elegidos cuando somos creados en Cristo Jesús. Hay una nueva creación
en el ser humano. Hay una nueva creación del hombre carnal. Viene a entrar el hombre espiritual a través del amor de Cristo Jesús, a través del maravilloso Espíritu que el Señor deposita en nosotros. Viene a darnos una identidad de hijos de Dios. Ahí se empieza a procesar el escogido. El mensaje es para muchos. Muchos son llamados. Pero los escogidos tenemos que pasar este proceso. Y tiene que ser un proceso real en nuestra vida. No instantáneo. No para la emergencia del momento de lo que estoy sufriendo, lo que estoy padeciendo. De una verdadera entrega a nuestro Dios. De un verdadero reconocimiento de la obra de Cristo que viene a ser poderosa en nuestra vida, como viene a regenerar, como viene a transformar y viene a santificar la vida de aquel ser humano que está arrancado de la situación donde estaba y es depositado en el lugar donde Dios lo quiere plantar. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya no para lo que hacíamos antes, ya no para lo que vivíamos antes, ya no para lo que nos dominaba antes, para buenas obras. Ninguno que está en pecado puede hacer buenas obras. Hará buenas obras para su persona, para jactarse, pero no para Dios, no sirve. Esa es la falsa religiosidad. Eso es querer comprar a Dios o querer comprar la gracia divina. No sirve de nada. Fuimos hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso. Ahí están los elegidos, ahí están los escogidos. Dios dispuso de antemano, desde antes, en ese plan perfecto, en esa perfecta voluntad divina. Dice, a fin de que las pongamos en práctica. Dios las tiene para nosotros, para los elegidos. Pero ¿por qué muchos cristianos no las pueden poner en práctica? Bueno, ahí vamos a ir descubriendo cuáles son llamados y cuáles son escogidos. Hechura de Dios, creados para buenas obras. ¡Qué hermoso es! Esto es poético. Esto es maravilla de Dios. Y esa maravilla nosotros la vemos cumplida en la vida de aquella persona que Dios la transforma. Hace esa metamorfosis en esa vida, de tal manera que no importa lo perversa que haya ido, no importa en sus caminos perversos, no importa lo malvado que haya sido, no importa lo pecador que haya sido, cuando Dios hace esa obra redentora maravillosa a través de su Santo Espíritu, a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, que arranca la maldad y la iniquidad, el Señor nos presenta delante de Él como esa hechura que ahora va a venir a ser para buenas obras. Dice la palabra de Dios que Dios, si confesamos el pecado, Él es fiel y justo para perdonar el pecado. Pero no solamente perdona el pecado, dice que arranca la iniquidad, nos limpia de la maldad. Esas son las raíces que traíamos tan atadas. Arranca de lo más profundo, aún de lo que el hombre natural no puede ver, lo que Dios sí puede ver, de dónde viene, sea por herencia o por adquisición propia. Es maravillosa la obra perfecta que el Espíritu Santo hace en nosotros. Es poderosa, es divina, es gracia divina. Eso no se puede ocultar. Eso se tiene que declarar. Esas son las proezas de Dios obrando en los hombres, en las mujeres que le conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Y llegamos a ser libres de todo lo que traemos. Pero ¿quiénes son los elegidos? Dice, a fin de que pongamos en práctica las obras que Él ya dispuso de antemano para nosotros.
dice la palabra también, que de modo que si alguno está en Cristo, tiene que ser una nueva criatura. No puede ser igual que antes. Tienen que verse los cambios. Tiene que verse la transformación. De manera que si alguno dice estar en Cristo, de manera que si alguno se cree elegido, estamos hablando del amor a los elegidos, tiene que ser una nueva criatura. No puede permitir que el viejo hombre que estaba antes dominándolo salga en él, se refleje en él, se manifieste en él, porque cuando se manifiesta es algo horrible. Cuando estábamos sin Cristo éramos horribles. La gracia de Dios nos embellece. La gracia de Dios nos enriquece. La gracia de Dios se manifiesta en nosotros de una manera tan sublime que cambian los rostros, cambian las actitudes, cambia la manera de hablar, cambia la manera de decidir, de tomar decisiones. Hay muchos llamados que llegan a conocer el Evangelio y pueden conocerlo completo. Hay una iglesia que se llama el Evangelio completo, pero no tienen seguridad de ser elegidos. Hoy domingo los templos están llenos de llamados, pero pocos escogidos. ¿Cómo lo define la palabra? La palabra es muy clara. Vamos a ver lo que dice Tito. Tito 1. Después de Timoteo está Tito. Tito 1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Pablo, anteriormente llamado Saulo, conocía la ley mosaica, conocía la religión judía. Como usted y yo antes de conocer a Cristo quizás conocíamos una religión, no 2, 3 religiones. Pero dice claramente que fue llamado primero para ser elegido después. ¿Y cuál es el propósito principal? Llamaron para que mediante la fe, igual que tú y yo, ¿sí?, los elegidos de Dios lleguen a conocer ¿qué? La verdadera religión. Nosotros quizás no hemos entendido la diferencia entre la esperanza y la fe. La esperanza es para el futuro y la fe es para el presente. El versículo 2 dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. ¿Para quién? Para todos la prometió, pero en sí la confirma para los elegidos. ¿Por qué? Porque en una esperanza todo el mundo quiere un día estar en la presencia de Dios y no tener que pasar por el infierno. Eso es lo que quisiéramos. Pero los elegidos, por la fe, tienen una convicción espiritual de que por la fe veremos a nuestro Salvador en las nubes. Veremos a nuestro Salvador en la gloria. Reinaremos juntamente con Él. El elegido tiene esa perfecta seguridad. Tiene una plena convicción espiritual de quién es ahora en Cristo Jesús. De cuál es su posición en el reino. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estás tú sentado ahí? ¿Para qué estás tú viéndonos ahí? Tiene que haber una verdadera convicción espiritual. Eso se ve en los escogidos, en los elegidos.
Cuando usted hace un llamado a una fiesta que usted tiene, llega mucha gente. Pero usted se da cuenta, con todo lo humano o espiritual, como lo quiera tomar usted en cuenta esta parte, que usted se da cuenta quién está en la fiesta por compromiso. Nos damos cuenta quién está ahí realmente porque anhela estar ahí. Porque realmente está gustoso con la invitación. Fue llamado. Pero ¿cuántos están gustosos con la invitación a ese llamado? ¿Cuántos realmente se deleitan en ese espacio, en ese término? Esos somos los escogidos. Esos somos los elegidos. Muchos llamados, sí, realmente, pero pocos elegidos, pocos escogidos. Y aquí dice claramente, para que lleguemos a conocer la verdadera religión. Y la Biblia no habla de la palabra religión, exceptuando este pasaje y el otro que menciona que la verdadera religión pura y sin mácula, sin mancha, es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus necesidades y sus tribulaciones. Nada más. No habla la Biblia. Cuando la gente viene y pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? La Biblia no habla de religión, habla de una verdadera relación con Dios. Y eso no se da sino a través de Cristo Jesús. Te está llamando Dios. Ahora, ¿quieres ser un elegido? ¿Quieres ser un elegido? Elegidos por amor. Estoy dando estas bases doctrinales para que podamos entender el capítulo 24 de Mateo. Vamos a ver el Salmo 106, versículo 5. Dice la palabra: hazme disfrutar del bienestar de tus escogidos, participar de la alegría de tu pueblo y expresar mis alabanzas con tu heredad. ¡Wow! Esto a mí me sorprende. A ti te debería de sorprender. Es algo que tú deberías de anhelar. Estos somos los escogidos. Estos somos los elegidos. Lo repito. Hazme disfrutar del bienestar de tus escogidos. Participar de la alegría de tu pueblo. No está diciendo cuando yo estoy alegre. Cuando el pueblo está alegre, yo tengo la bendición de estar alegre también. Tengo la oportunidad de unirme a su alegría. De hacerle fiesta al Señor. Del bienestar de tus escogidos. Los elegidos, hermanos, siempre vamos a estar en bienestar. Siempre vamos a estar prosperados. Y siempre vamos a caminar en victoria. Y expresar mis alabanzas con tu heredad. Yo cubro la herencia que el Señor me ha dado alabando su nombre. El llamado, escucha bien, los que solamente tienen el llamado están esperando que todas las cosas se ajusten a su bienestar material para entonces ir a darle gracias a Dios religiosamente. Aquí estoy, Señor. Gracias, el Señor me dio trabajo, el Señor sanó a mi hijo y seguimos siendo vestidos de religiosidad. Tuvimos que esperar a pasar pruebas bien difíciles para venir y querer presentarnos como elegidos, pero no somos elegidos. Todavía seguimos con el llamado de atención de Dios. Y no ha pasado de ser un llamado de atención, porque no hemos hecho un compromiso real con el Señor. Si las cosas se disponen en la iglesia como a mí me gusta, ahí estaré presente, yo apoyaré. Si se predica lo que a mí me gusta escuchar,
yo estaré ahí. Esos son los llamados. Los escogidos. Estamos disfrutando la heredad. Estamos alabando a Dios en todo tiempo. No importa lo que venga, Dios se glorifica en la vida de sus elegidos. Este salmo es precioso. Yo quisiera que se lo aprendieran de memoria. Primera de Pedro 2:9. Primera carta del apóstol Pedro a la iglesia. Capítulo 2, versículo 9. Esto es algo terrible. Cuando no hemos entendido lo que es ser escogido. Pero ustedes, diga nosotros, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pasaje nos gusta ponerlo como un collar en nuestro cuello, pero es un grandísimo compromiso. Tiene que ser respaldado por una vida de santidad, por una vida que rechaza el pecado, el engaño, la maldad. Es su linaje que el Señor Jesús nos ha traído. Somos parte de su linaje. Nosotros no éramos pueblo ahora. Ahora a través de Jesucristo venimos a ser un pueblo de Dios. Antes éramos simplemente un pueblo gentil. Solamente el pueblo de Israel era su elegido. Ahora venimos a ser pueblo por la sangre poderosa de Jesús. Porque ellos que fueron llamados, escucha bien, ellos, los judíos que fueron llamados, lo rechazaron y lo llevaron a la cruz. Y porque ellos le rechazaron, dice Juan 1:12, a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron. A todo aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios, le da el derecho. Te da el derecho de ser hijo de Dios. Por eso venimos a ser pueblo. Por eso venimos a ser de este real sacerdocio, de este linaje escogido. Pero Él quiere que seamos una nación santa, para que proclamemos las maravillosas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y que anunciemos cómo nos rescató de las tinieblas y nos puso en luz. Dios no quiere que vuelvas a la tiniebla, quiere mantenerte en luz. El que vuelve a la tiniebla es llamado, el que se mantiene en luz es escogido. Esos son los escogidos. Los que no volvemos atrás. Los que no nos dejamos derrotar por las circunstancias, por los problemas, por los ataques, por las adversidades. Esos somos los elegidos. Volvemos al pasaje base de Mateo 24. Aleluya. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que atacará a los escogidos? Elegidos por amor. Satanás, y ahora ya vamos a empezar a usar la palabra bestia, anticristo, nos odia a los elegidos, porque tenemos una cobertura del poder de Dios. Hay una gracia divina sobre nosotros, entonces nos odia. Amén. Como odia al Todopoderoso Señor, nos odia también a nosotros. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la forma en que van a ser procesados los elegidos en este último tiempo? Número 1, lo que dice el capítulo 24, versículo
4 de Mateo. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Aquí yo sé que todos ustedes quieren salir esta mañana con una mentalidad de elegidos. Yo espero que eso esté siendo procesado en tu corazón de esa manera. Con una identidad de elegido. Pero yo te digo, y confirmo esta palabra, en el nombre de Jesús, que el primer ataque para ti va a ser el engaño. Van a venir muchas cosas para tratar de engañarte. Esa ha sido la treta más vieja que existe de Satanás, desde que la usó con Eva allá en el jardín del Edén. ¿Tú ya fuiste rescatado? ¿Tú ya fuiste salvo? A él no le gusta la posición de elegido y te quiere echar atrás. Claramente dice, tengan cuidado. Hay una advertencia, que nadie los engañe. Y el engaño viene de muchas maneras. Tus propias emociones te pueden engañar. Tu debilidad te puede engañar. Tu pereza espiritual te engaña. Tu tibieza espiritual. Tu apatía con la iglesia, tu apatía con las cosas de Dios, tu apatía para el reino te engaña. El peor enemigo tuyo eres tú mismo. Porque eres tan débil que Satanás sabe cómo te puede utilizar. Y no solamente te engaña a ti, sino te usa para engañar a otros. Cuando caemos en la mentira, no nos queremos ir solos, traemos otro. Y qué triste es cuando es la pareja que te está jalando. Esta va a ser una de las maneras. Acuérdate que fuimos elegidos por amor. Y esta va a ser una, el engaño. El engaño está brotando por todos lados. Dice la Biblia que a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Ya están cayendo muchos cristianos en esto. Si no tiene nada de malo. Un día que no vaya, un domingo que no vaya a la iglesia y me quedo dormido, ¿qué hay de malo en eso? Yo pregunto, si el Señor viniera, ¿cómo nos encontraría? 24:12, versículo 12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. ¿Cuál amor? Aquel amor con el que nosotros le decíamos, Señor, gracias por haberme hecho libre. Te amo, Señor. Gracias porque me perdonaste. Gracias porque estaba a punto de quitarme la vida. Gracias porque me sanaste de esta enfermedad incurable. Gracias, Dios, porque rompiste mis cadenas. Te empezaste a enamorar del Señor. Pues ese amor se empieza a enfriar cuando tú sueltas tu posición de elegido. No importa que yo tenga 30 y tantos años de haber conocido al Señor, yo lo sigo amando igual. No esperes que la gente te ame para tú mostrar amor a tu Padre Celestial. Si no has aprendido eso, no eres elegido. No te estás formando como elegido. Cuando hay la circunstancia más grande que te hace caer, que te hace desviar tu mirada, que el amor de gratitud en tu corazón al Padre, ten cuidado de no ser elegido. Cuando hay cualquier cosa que se mueve en ti para olvidar cuánto debes amar a tu Padre Celestial, ten cuidado. Porque el mandamiento primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y la gente que no ha sido procesada no puede amar a Dios. Pero ustedes, iglesia, ya fueron procesados por el amor del Señor Jesucristo. Ya fuimos procesados por ese amor. No tenemos excusa de no amar al Padre. No tenemos excusa de no amar al Hijo. No tenemos excusa de no dejarnos dirigir por el gran amor que deposita en nosotros el Espíritu Santo.
serán engañados. 2, se enfriará su amor. Pellízcate, si te has dado cuenta, tú mismo ponte un pellizco ahí, si te has dado cuenta que has dejado de amar al Señor. El versículo 24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho de antemano. Así dice. Fíjate que te estoy dando una advertencia, dice el Señor Jesucristo a los discípulos. Se lo estoy diciendo de antemano. Se van a levantar muchos, pero van a ser falsos. Y es lastimosamente, hermanos, lo que voy a decir. Muchos han dejado las congregaciones, muchos han dejado las iglesias por ponerse a ver las falsas profecías en el internet. Por ponerse a escuchar falsos maestros. Han dejado su lugar en la iglesia. Han dejado el llamado, han dejado la unción. Han dejado el lugar de elegidos. Y esto viene y entra de muchas maneras. Satanás no ha dejado de trabajar en esto en cuanto al engaño. Él sigue con nuevas tretas para engañar. Dice, aún a los elegidos. Hay una advertencia que el Señor Jesucristo está haciendo aquí para nosotros. ¿Quiénes somos los elegidos? Los que no ignoramos la verdad de la palabra de Dios. Cuando estoy hablando que no la ignoramos, estoy hablando que no le vamos a poner argumentos ni cuestionamientos. No vamos a hacer falsas filosofías de la palabra de Dios, ni huecas sutilezas. Por el orgullo, el hombre hace eso. No podemos soltar la verdad. Cuando tú sueltas la verdad, el engaño ya te tomó. El engaño ya te atrapó. Y sientes que te ahoga. Porque no cultivaste la verdad en tu corazón. Porque no dejaste que el Espíritu Santo te siguiera hablando. Porque cerramos los oídos espirituales a través de los cuales el Espíritu Santo nos habla. Y tenemos abiertos solamente los oídos naturales, humanos. Y ese oído humano le gusta escuchar cositas. Comezón de oír cosas que no vienen de Dios. Somos muy sensibles para eso. Cuando debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Para no soltar la posición donde Él nos ha puesto. El resto de los acontecimientos que vienen aquí, después del versículo 25, es el 26. De ahí en adelante, hermanos, vienen los acontecimientos más horribles que sucederán, pero esto será después del rapto. Esto que viene después será cuando ya la iglesia ha sido levantada. Esto ya no va a ser para los elegidos. Esto ya no va a ser para nosotros. Se desatarán cosas horribles, porque al momento que el Señor levanta la iglesia, también el Espíritu Santo se va de aquí, de la tierra. Ya no va a estar el Espíritu Santo. Este mundo queda a expensas del anticristo, de Satanás. La bestia hará lo suyo. Entonces podemos entender cuando decían, Señor, miras estos edificios tan hermosos, y el Señor Jesucristo le dice, sí, les advierto que no va a quedar piedra sobre piedra. Esos grandes edificios de Nueva York, en Hong Kong, en Alemania, en Australia, todo se va a derribar, porque habrá un gran terremoto que nosotros ya no vamos a alcanzar. Un terremoto que sacudirá todo el mundo. No quedará piedra sobre piedra. Vendrá lo más horrible, la batalla después. Vendrá el Señor Jesús con sus ejércitos a tomar parte del control del pueblo de Dios peleando en la batalla del Armagedón. Las naciones ahí derramarán mucha sangre. Pero los elegidos del Señor ya no estaremos aquí.
¿Quiénes somos los elegidos por amor? Los que no hemos olvidado, en medio de cualquier circunstancia, no olvidamos lo que el Señor hizo por nosotros. No lo olvidamos. Y no solamente no lo olvidamos, lo agradecemos al Señor cada día. Número 2, porque no hemos dejado de mostrarle amor al Señor, somos elegidos. Número 3, por consecuencia, a que le mostramos amor, le podemos obedecer. Y le podemos servir al Señor. No hemos dejado de servirle. Número 5, los que nos negamos a nosotros mismos, los que menguamos para que Él crezca. Esos son los elegidos. Los que seguimos confesándole, los que no dejamos de dar testimonio de quién es Él en nosotros. Los que hemos entendido lo que dice el último versículo, que aunque el cielo y la tierra pasarán, las palabras de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente no pasarán. Se harán una realidad de nosotros. Son promesas en nosotros. Hay heredad para nosotros en Cristo Jesús. Esos somos los elegidos. Dice la palabra que ninguno que quiera seguir a Cristo pone sus manos en el arado y puede voltear atrás. El que voltea atrás no es digno de ser elegido. Fue llamado, pero no se le puede dignificar como un elegido, porque le gusta voltear a ver atrás. Le gusta ver, volver a recrear su mente, su mirada en el pasado. Y no solamente eso, el pasado le llama tanto la atención que coquetea con aquello, juega con aquello. Mientras que tenga vida sigue siendo llamado, pero no es elegido. No es elegido. El Señor es un Dios de pactos. Él es un Dios de palabra. Él es un Dios de promesas. Y Él cumple su pacto con los elegidos. Cumple sus palabras con su iglesia. Yo no sé si tú te has quedado en el llamado o tú ya puedes verificar que eres un elegido. No te conviene quedarte como llamado. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, por Pedro, que el Señor ha retrasado su venida para que muchos procedan al arrepentimiento, vengan a arrepentirse. Y de entre esos que se tienen que arrepentir, hay muchos en las iglesias también, que se quedaron ahí como invitados a la fiesta, pero que no están disfrutando la fiesta espiritual. Invitados al servicio porque Dios le dio dones y talentos, ministerio, pero no lo ejercen. Están en la fiesta del Señor, pero no disfrutan la fiesta. Y eso es triste. Eso es deprimente. ¿Para qué comprar un traje fino si no lo puedes lucir así? Dice que el Señor nos va a revestir de gloria y de poder. Y eso es para que su nombre se glorifique. Maravillosamente el Señor habla a su pueblo en Isaías 42. Isaías capítulo 42. Es algo que tenemos que ser parte nuestra. Qué hermoso cómo le habla Dios a su pueblo Israel. Es de la hermosura con la que el Señor nos habla a este pueblo, a esta iglesia querida, a su pueblo, a esta generación de creyentes. ¿Lo tiene? Isaías 44:1. Pero ahora Jacob, mi siervo Israel, a quien he escogido, escucha. Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. ¿Cuánto dicen amén? No temas, Jacob, mi siervo Jesurum,
a quien he escogido, que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos al suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y tu bendición sobre tus vástagos o sobre tus hijos, y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Uno dirá, pertenezco al Señor. ¿Cuántos elegidos hay aquí? Pertenezco al Señor. Tú le puedes gritar a Satanás, pertenezco al Señor. Tú le puedes gritar al pasado, pertenezco al Señor. Yo soy el Dios de la gloria. Tú no tienes potestad sobre mí. El Señor es mi corona. El Señor es mi heredad. Él está en mi futuro en sus manos. ¿Puedes decir eso? Puedes decirlo afuera, puedes decirlo en tu trabajo, puedes decirlo a tus amigos, a tu familia que no te ama porque ahora eres creyente, que dejó de amarte o de tomarte en cuenta. Gritarlo a los cuatro vientos. Somos especial tesoro para el Señor. Él dice, ustedes son mi especial tesoro. Esos somos los escogidos, esos somos los elegidos. Somos para la alabanza de su gloria. Somos hechura suya para buenas obras. El que no puede decir amén a esto está pensándole todavía. O se quedó ahí en el llamado. Pertenezco al Señor. Otro llevará el nombre de Jacob. Ese de Israel. El Señor le puso después, era un varón. Después lo llamó a sus hijos, sus 12 hijos, Israel, y vino a ser. De ahí las 12 tribus. Y nació la nación de Israel. Pero dice que llamará a otro. Y esos somos el pueblo que ahora el Señor ha llamado por una elección especial. Como algo especial. De donde no había nada, Él levantó vida. De donde había tinieblas, Él puso luz. Donde había sequedad, Él puso arroyos de agua viva. Donde no había alimento, Él trajo el pan de vida, que es el Señor Jesucristo. Donde había muerte, trajo resurrección a nuestras vidas. Donde había enfermedad, trajo salud. Otro escribirá en su mano, yo el Señor, yo soy el Señor, y tomará para sí el nombre de Israel. Qué bienaventurados, hermanos, seremos cuando el Señor diga a los elegidos, a sus escogidos, venid a mí, venid al lugar del seno del Padre. Qué bendición tan grande, qué gracia tan sublime. El elegido, hermanos, no es el que se ha quedado en el llamado, sino aquel que no ha dejado que se acabe el aceite en esa lámpara. Somos lámparas, los Señor Jesucristo, que seríamos lumbreras en el mundo. Pero tendrá aceite la lámpara. Estará siendo encendida por el Espíritu Santo. Esos son los elegidos, los cuales la lámpara nunca se les apaga. La lámpara permanece encendida. El poder de Dios se sigue viendo. La gracia divina se sigue derramando. La gloria del Señor se sigue manifestando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Póngase de pie. Póngase de pie. Dice la parábola de las 10 vírgenes que sabían que venía su Señor. Y unas se prepararon y corrieron a llenar, corrían a la iglesia a llenar la lámpara de aceite. Pero otras no se prepararon. Y cuando llega el Señor, corren a buscar, desesperadas, que por favor préstame un poco de tu aceite. No hay. Yo ya llené mi lámpara, no te puedo compartir el aceite que yo tengo.
Vino el novio, vino el Señor, llegó el rapto y la lámpara no estaba encendida. Esos eran los llamados. Pero los que mantienen la lámpara encendida son los elegidos. Somos los elegidos del Señor, los cuales su amor perfecto se sigue manifestando en nosotros y nosotros lo seguimos declarando con gratitud y alabando su nombre por su perfecta voluntad que se va cumpliendo en nosotros. Perfecta voluntad. Dios sigue siendo bueno con su pueblo, pero el pueblo estará preparado para lo que viene. ¿Estarás tú preparándote como elegido del Señor? ¿Estarás tú tomando en cuenta esta palabra? Que somos de Dios. Y Él no se puede avergonzar de lo que es suyo. ¿Te llamas hijo de Dios? No hagas que tu Padre pase vergüenzas contigo. Simplemente sujétate a la voluntad del Señor. Dile: Señor, soy tu hijo. He sido llamado, pero ahora me quiero sentir como escogido. Quiero actuar como escogido. Quiero pensar como escogido. Quiero fluir en tu poder como escogido. Quiero ver tu gloria manifestada en mi vida. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Oren al Señor. Tú que estás viéndonos a Él, te digo que es muy importante que si has sido llamado, te santifiques para el Señor, para que seas uno de sus elegidos. Busques al Señor con todo tu corazón. Cristo viene muy pronto. Viene muy pronto por un pueblo que está viviendo en santidad, por un pueblo que está obedeciendo a la perfecta voluntad del Padre, y que paso a paso el Señor te estará dando la victoria. Ámale con todo tu corazón y obedécele. Congrégate, lee la palabra, ayuna al Padre y te da la fortaleza y la victoria en todas aquellas áreas difíciles con las que tú has luchado. No estás solo, el Señor está contigo. Padre, te bendecimos en esta hora. Te damos toda la gloria, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía.